Quiero hacerle una pregunta antes de predicar, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? ¿Todos listos? Nadie sigue buscando. El que busca halla, ¿eh? Vamos a esperar, me falta aquí a ver si lo tienen, porque quiero que pongan atención. ¿Cuántos de ustedes trabajan y reciben un cheque? Y en ese cheque que reciben, te dicen que es a tanto la hora, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ya cuando te dan el cheque ya viene con recortes, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos recortes? Te quitan que para esto y para esto otro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y a cuánto les da gusto cuando se lo quitan? ¿Sí les da gusto? ¿De veras? ¿Te da gusto o no te da gusto? No, ¿verdad? Quisieras el cheque así completito como te dijeron, ¿verdad? Pero mire, hermanos, ese es un problema de un cristiano que tiene que aprender. Es establecido por el Señor. Si estás acá, el Señor lo permite. Hoy estuve hablando con un hermano y tristemente yo ya le había dicho antes que él va a aprender algunas cosas, porque el Señor me hizo ver a mí cosas. Entonces, ahora el Señor nos va a hacer ver cosas a nosotros aquí también. ¿Sí estás acá? ¿Por qué? La palabra de Dios dice, mira, Jesús mismo lo dijo, cuando le llegan y lo tientan, lo prueban y le dicen, Señor, ¿es lícito pagar, qué dice? ¿Impuestos al César? ¿Es lícito pagar impuestos? Y ya el Señor le dice, tiene una moneda. Y le enseña una moneda. ¿De quién es la imagen? ¿Qué le dijeron? Del César. Y Jesús se lo dijo bien claro, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si no te gusta que te quiten de tu cheque, es mejor que te guste. Señor, estamos bien, no hay ningún problema, no problem. Si estamos aquí, si estás acá, porque ¿qué hacen con lo que te quitan? Algunos hasta le regresan más de lo que le quitaron. Si tiene dependes y eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si te gusta cuando te llega tu chequecito de los taxes, ¿sí o no? Algunos le llega hasta de 8, 9, yo he escuchado algunos hasta de $12,000. Ahí no se quejan, no dicen nada. Pero el que no tiene dependes, a él no le regresan. A veces tiene que pagar más. Pero está establecido, ¿sí o no? Entonces, si tú empiezas a renegar del gobierno, empiezas a hablar del gobierno, que aquí este gobierno, nomás nos roba, que mi cheque me dicen tanto y luego yo llego y mi cheque ya está. ¿Qué estás promulgando? ¿Qué estás haciendo? Estás hablando de algo que Dios estableció. O sea, no te gusta lo que Dios estableció. Pero mira, desde cuando ya en los tiempos de Samuel, fue cuando empezaron a poner reyes, ¿sí o no? Cuando ya Samuel ya estaba viejo, el profeta Samuel. Y el pueblo de Dios, ¿qué le pedían a Samuel? Rey, como los demás pueblos, dice. Y Samuel se molestó mucho. ¿Y Dios qué le dijo? Haz lo que ellos te dicen. No te han rechazado a ti, sino a mí. Pero estas son las reglas. Tendrán que pagar esos impuestos, tendrán que dar sus... Y no nomás eso, dice, ellos tomarán sus mujeres. ¿Sí estamos aquí? Por eso es que, oíste, imagínate, es Salomón, con más de 700 esposas y queridas como unas 300 y feria, tenía más de 1000 mujeres.
No digas nada, mejor quédate calladito ahí. Shh. Mira, en boca cerrada no entran moscas. Así es que Dios no quiere eso. Eso es estar en la carne, ¿sí? Porque no dice, oye, ya ves que Dios... No le hagas así a la que está a tu lado, porque a Dios no le agrada. Vamos a hacer aquí lo que a Dios le agrada. Como no le agrada que el hombre haga eso, ni que la mujer haga eso tampoco. Y estamos acá. Lo que es justo, lo que es correcto, vamos a aprender santidad. Este es el camino de santidad. Entonces acuérdate siempre, cuando tú tienes que pagar impuestos, tienes que hacerlo. Porque si no, mira, vamos a leer aquí en el capítulo 13. Y esto, hermano, hermana, a veces a mí me sorprende que personas quieran predicar, quieran hablar, pero hay cosas que no entienden y quieren hablar, así quieren predicar. No es tiempo. Si no aceptas lo que el Señor estableció, las escrituras, la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo tú vas a hablar de ellas? ¿Sí estás acá? Para poder hablarlas es que tú las aceptas en tu vida y estás dispuesto a practicarlas. Para que seas ejemplo, ¿sí o no? Porque es bonito hablar, pero es más bonito hacer. Pero a muchos no les gusta hacer lo que dice el Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 1 de Romanos. Dice, sométase toda persona. ¿Aquí excluye a alguien? ¿Excluye a alguien? No. Dice a toda persona, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son estas autoridades superiores, hermano, hermana? Está hablando aquí terrenal. Hay leyes terrenales. Hay un juez. Hay policías. Hay fiscales, militares, que de tus impuestos, nuestros impuestos, ellos van a trabajar para mantener el orden en este país, en este pueblo, en esta ciudad, en esta nación. Así es que cuando el policía te para o algo, no te enojes. Si hiciste algo, trae consecuencias. Para eso fueron puestos. ¿Sí estás aquí? Y no me vaya a decir como me dijo este hermano, me dijo, sí, pero es que a mí un mayordomo allá me estaba robando, no me estaban dando. Ok, te entiendo. ¿Y qué tiene que ver con las reglas de este país? Si ese mayordomo está robando, si ese contratista está robando, si ese patrón está robando, nomás menciónales a Labor Commission, y vas a ver si no te da hasta con intereses lo que no te ha dado. O sea que hay reglas para los patrones también. Que hay abusadores, sí los hay, pero tú no puedes juzgar a todos por causa de uno. Si estás aquí, no puedes acusar a todos porque uno es chueco. No todos son chuecos. A lo mejor no a todos les gusta pagar impuestos también, como algunos de ustedes. Pero lo tienen que hacer porque si no lo hacen, ¿cómo les va? Yo conocí un patrón que le sacaron más de $3 millones. Y estoy hablándote, por allá en el 90, 91, 92. Imagínate ahorita cuántos millones son. En aquel entonces pagaban a 4.25 la hora. Mientras nadie los descubra, pues ellos están ahí agarrando. Y se pueden escapar del gobierno. Pero de Dios no nos podemos escapar. Si estamos acá, de Dios no. Entonces, vamos a hacer las cosas derechas para tener limpia nuestra conciencia, para quedar bien con nosotros y con el Señor. Mira lo que sigue diciendo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Dios las estableció. Y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. Hello. Si estás aquí, no te has ido. ¿Sí entiendes? Entonces vamos bien, ¿verdad?
despacito, así como cuando agarras aquel taco, aquel que te gusta mucho, aquella comida, y le muerdes a veces, para que no, ¿sí me entiendes? No te lo avientas así, ¿no? No, lo saboreas así esta palabra. Y lo dice, en el 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, el que se pone a la autoridad, ¿y qué dice? A lo establecido por Dios, resiste, o sea, se opone, no quiere aceptarlo. Si Dios estableció esto, no te opongas, porque si tú no te agrada lo que el policía hace, lo que hace, si es correcto conforme a la ley, es mejor que te acomodes. No te enojes. No te ganas nada. Al contrario, ponte bravo con un policía o con el juez a ver qué te va a hacer. Ponte bravo. Ponte brava. Te va a felicitar, te va a dar un premio, ¿verdad? Con moñito y todo. No nos gusta. Y más cuando, si me entiendes, por eso las autoridades se respetan, son establecidas por el Señor. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación. O sea, estamos metidos en un problema todavía más serio con el Señor. Acarrean para sí mismo, ¿qué dice? Condenación, tanto terrenal como allá en el cielo. ¿Sí estamos aquí? Y luego sigue diciendo, para que entiendas que lo que te estoy diciendo es así, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a quién, hermano, hermana, al malo. El que anda bien, ¿qué va a temer? No tiene temor, no tiene miedo, porque el que nada debe, nada teme. Sé derecho, be right, y vas a tener la paz. Vas a estar tranquilo. Gloria a Dios. Ahora, ¿en dónde cabe todo esto también, hermanos? Esta regla abarca, hermanos, en todos los lugares. Mira, los hijos con los padres, nosotros delante del Señor, tú con tus patrones. Esta regla es en todo. Imagínate que tú llegas y empiezas a regañar al patrón y a decirle cosas al patrón. Tú lo quieres mandar. ¿Qué va a hacer el patrón? Te va a dar un premio por eso. ¿Qué va a hacer ese patrón? Va a decir, este está loco. Usted lo voy a correr. Oye, si a mí me quiere mandar. Yo no quiero de esa. Un patrón no quiere gente que esté loca, que esté acelerada, como dicen acá. No. ¿Sí me entiendes? La palabra nos dice que debemos de obedecer aún a nuestros patrones. Pero también a los patrones les llama la atención. Así es que si un patrón contigo es duro, demasiado duro, así, hermano, hermana, no te preocupes. Acuérdate, abrázate de la palabra, de las promesas del Señor, porque también para el patrón hay. ¿Sí entiendes? Si hay para el patrón, no hay. Ahorita vamos a regresar aquí, vamos para que entiendas en el libro de Efesios, capítulo 6, por favor. Vamos a leer el 6:5. Efesios, es para adelantito, poquito nada más. En la página, los que tienen la Biblia de Arcoíris, 1288. Es adelantito, poquitito, no es tanto, es tantito. 1288. Efesios. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Efesios, estoy esperando porque no lo encuentran ahí. Gracias, Señor. Efesios capítulo 6, versículo 5.
Podemos leer desde el 1 porque es de lo que estamos hablando, pero vamos a leer del 5. 6:5. Gloria a Dios. Si pueden ayudar ahí, ayuden por favor, Aleluya. Efesios capítulo 6, versículo 5. Gloria a Dios. Versículo 5. ¿Lo tiene? Dice así: siervos, sean bravos, rebeldes con los patrones. Eso dice. No. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Pero el que tengo, si supiera el pastor cómo es. No te preocupes. Pónselo al Señor, Él te está viendo, Él es justo. Él te va a hacer justicia. Solo que en ese momento que tú te enojas y no hayas ni qué hacer y que quisieras hacer muchas cosas. No. Aprende a confiar en tu Señor. Tú tienes un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y es justo. Debes de pedir a Dios por ese patrón. Debes de aprender, aunque tu corazoncito te revuelque ahí, no. Acomódalo. Voy a pedir por ti. Empieza a pedir por aquel que te está haciendo la vida difícil. Dice el 6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿No han visto algunos ahí que le hacen mucho al cuento para andar trabajando así, nomás ven al patrón? ¿Qué hace? Esa pala y ese se mueve como nunca. ¿Sí o no? ¿A quién quiere agradar? Ahí viene el patrón, para que me mire, que vea qué trabajador soy yo. ¿No han visto eso? Aquí no hay eso, ¿eh? Es allá en otra iglesia nomás. Allá con los vecinos. Gloria a Dios. Por eso, mira, ¿cómo debe de ser un cristiano, hermano? Son reglas establecidas para que corrijas lo chueco, lo torcido. Porque tú le llamas derecho a lo que está chueco. Pero Dios dice que es chueco. Y ese es un problema. Porque el que piensa que está derecho estando chueco dice que es sabio en su propia opinión. ¿Sí estás aquí? Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Cómo? De corazón. Tienes que servir como siervo de Cristo de corazón. ¿Haciendo qué dice? La voluntad de Dios. O sea que esta es la voluntad de Dios. Ahora mira, ¿qué más dice? Otra vez dice: sirviendo, ¿qué dice? De buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, ¿por qué te enojas cuando ves a tu patrón o eso, o no te gusta lo que te dice? ¿Por qué? Porque tú le estás trabajando a un hombre. No lo haces como para el Señor. Si lo hicieras como para el Señor, entenderías que tu patrón tiene un problema, y si amaras a tu patrón, orarías, pedirías a Dios por tu patrón, pedirías, suplicarías por él, a pesar de que te esté haciendo las cosas difíciles. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Entonces, si tú haces otra cosa, ¿la voluntad de quién haces? Y sí, es fácil esto. Solamente lo acepto. Señor, ayúdame, que entre a mi corazón y quede escrita esta palabra. Cuando te enfrentes en aquella situación, te vas a acordar. Porque si no, es que pasarás una vez, otra vez, y nunca pasaste la prueba. Porque cada vez que ves, te enojas, te molestas, dices y haces como no debes de hacer. Hay un orden. Si estás aquí,
Todos quisieran patrones bien fresas, ¿no? ¿Cómo es un patrón fresa? Que siempre bien nice, todo me cae bien. ¿Sí o no? Quisieras que te llevara donitas todos los días, un cafecito y... ¿Sí o no? Y lo que te haga así como pavo real, así que te infle así, con así las plumas, ¿verdad? Que te diga, tú eres mi mejor trabajador. Ah. ¿O no? ¿No te gustaría así? Pero las cosas no funcionan así, hermano. La realidad es otra. Cuando esta palabra entre a tu vida, tú entenderás y tendrás amor, misericordia por aquella persona que te está haciendo la vida así. Si no has alcanzado eso, necesitas luchar, porque esta es la manera que el Señor nos enseña, y Él así hizo, y Él así quiere que hagamos nosotros. Hello. Puedes suspirar. Ni modo, pues le voy a hacer así. Ve asimilándolo, ve digiriéndolo. Hazle como las vacas cuando comen. Mastican y luego la vuelven a sacar y la vuelven a masticar. ¿Sí o no? Ah, mira, el 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, o sea que si tú haces esto, sirviéndole al Señor, tú haces el bien, aunque el patrón te hace mal, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá ¿de quién? Del patrón. ¿Del patrón? No. El patrón a lo mejor no es ni agradecido, es déspota, a lo mejor no tiene nada de eso. Pero tú esperas una recompensa mejor. ¿De quién? Del Señor. Sea siervo o sea libre. ¿Sí ves cómo es la sabiduría de Dios? ¿Sí ves cómo tiene poder? Cuando tú la aceptas, te va a transformar, te va a cambiar. El patrón se asustará cuando vea que te grita el patrón y dice y te hace, y tú como nada. Gracias, gracias patrón. Que el Señor te bendiga. Va a voltear a decir, ¿qué trae este? Ahora no me contestó, no me dijo nada. Ahora lo miro feliz, la otra vez que lo regaño, siento que me va a comer. No, no hacen eso. Fíjese lo que hace la palabra. Dios nos va a pasar por cosas, va a permitirlo. Pero si tú aceptas esto, hermano, será fácil. Fácil. Y por tu conducta aceptada, que aceptas esta conducta, este patrón, este modo de caminar, el Señor hará que haya gracia delante de esas personas. Porque no hablas, no respondes, no dices nada. Y ese patrón dice, y de repente se le acomodan los tornillos a ese patrón y empieza a ver, dice, me conviene tenerlo, a un día lo voy a poner al frente porque soporta todo. Mi hermano, los policías cuando van, mi hijo cuando empezó a ir a la academia de policía ahí en Hanford, no pienses que ser policía es nada más así, voy y me dan una plaquita y ahora sí ando con mi patrulla. No. Mi hijo quiso desertar. ¿Por qué? Porque te entrenan como militares y les gritan, los humillan. ¿Para qué lo hacen? Para cuando se presentan con personas que son déspotas allá afuera, acá afuera en el mundo, hay personas que no respetan a los policías, les dicen tantas cosas, basura, maldiciones, y ellos tienen que soportarlo. Imagínate, cada vez que uno diga maldiciones, saca la pistola, le vuela la cabeza. Habría poquita gente aquí en Estados Unidos. La mayoría hace eso. Se ponen bravos, ¿y por qué me paraste? ¿Y por qué esto y esto otro? Eres esto y esto otro. Es su trabajo. Eso le pagan para mantener el orden. Que no te guste eso, ese es tu problema. Ahora que hay policías que son chuecos o hacen eso, de que los hay, a lo mejor sí los hay, pero ¿qué tienen que ver los demás con ese? ¿Sí estás aquí?
Si nosotros oráramos, porque así dicen las Escrituras, que oremos por los que nos presiden, por los gobernantes. ¿Para qué? Dice, para que mantenga la paz. Pero cuando ves un policía o alguien del gobierno, te enojas, te molestas. No hagas eso más. El Señor no quiere eso. Quiere que entiendas este camino. Él es el camino, Jesús es el camino. Esta palabra es Jesús. Esta palabra es Dios. Si tú lo aceptas, empezarás a mirarte, tendrás un parecido a Él. Tendrás un parecido al Señor. Venimos mal todos, hermano, hermana. Aquí no hay ninguno que vino siendo angelito. ¿Sí me entiendes? Algunos ya le cortaron la cola de chango y así, y las orejas y eso, pero a algunos todavía les queda algo que no está bien y tienen que ser removidos. Porque a Dios no le gusta. Nos da chance, nos da tiempo, nos sigue hablando, nos sigue enseñando, nos sigue revelando. La palabra nos habla, nos ve, nos vemos como un espejo en ella, aquellos defectos, para corregirlos. Gloria a Dios. Y mira en el 9, ¿qué dice? Y vosotros, amos, o sea, los patrones, hacer con ello, ¿qué dice? Tiene que tratar bien también a los trabajadores, dejando las amenazas. O sea, no debe de estar amenazando a un patrón, sabiendo que el Señor de ellos, sabiendo que el Señor de tus trabajadores, ¿qué dice? Y vuestro está en los cielos. ¿Y qué dice? Para Dios, ¿qué dice? No, porque es patrón se la dejo pasar. ¿Qué dice? No, y que para Él no hay excepción de personas. Va a juzgar lo mismo al patrón como al trabajador. Si el patrón es déspota y es esto, y se dice que es cristiano, o si no es cristiano, pues con más razón ora por él. Pero si el patrón es cristiano y esto y todo otro, hermano, hermana, ¿a poco no te duele el corazón que se va dirigiendo al infierno portándose de esa manera? Si ama a las almas, te va a doler. Y vas a pedir a Dios por él. No vas a desearle mal. ¿Sí me entiendes? Regrésate en Romanos, por favor, hermano, hermana. Acuérdense, métanle siempre el dedito así para rapidito, pum. Gloria a Dios. Romanos, otra vez 13. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor Jesús. Dios es bueno. ¿Sí estamos aquí? Romanos, capítulo 3. ¿En cuál me quedé, hermanos? En el 3, ¿verdad? No lo terminé. 13:3. ¿Lo tienen? Una vez más voy a leer el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y luego hace una pregunta aquí, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué tienes que hacer para no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás, ¿qué dice? Alabanza de ella. Te va a ir bien. ¿Por qué vas a temer? ¿Sí estás aquí? Y hermano, hermana, todo es un orden. Dios es un Dios de orden. Yo les decía de tiempo. La mujer no puede mandar al hombre. Puede haber acuerdos. Pero también nosotros como hombres tenemos que obedecer a Cristo. O sea que esto no es algo terrenal, es espiritual. Dios es un Dios de orden. Nuestro Señor Jesús no se pasó, no se brincó al Padre. Él obedecía al Padre, dice. Entonces el orden que hay es para bien, no es para mal. Y cuando una mujer empieza a tener control de un hombre, está metiéndose en problemas con Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelear? No pelees. Pónselo al Señor. Si el hombre está siendo injusto con la mujer también, pónselo al Señor. Pide a Dios por él o por ella. Porque a veces uno es el otro. Dios es un Dios de orden. Si estamos aquí. Si tú eres brava con el marido y el marido, hermano, no conoce de Dios o no entiende todavía bien de Dios,
¿Quieres que te traiga un ramo de rosas cuando te portas mal? Cuando no le haces ni lonche ni comida, le das tortillas duras ahí. ¿Quieres que te trate bien? ¿Cómo pues? No camina así el asunto. Ahora el marido quiere que la mujer le tenga así y no lleva ni para la casa, ni comida, ni nada. ¿Cómo quiere que le tenga su platito de ahí calientito y eso? No, hay un orden en los dos lados. Porque puede decir, hermano, está hablando de las mujeres. No, es para los hombres también. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios es un Dios de orden. Nos enseña reglas, modos para corregir. ¿Por qué? Porque venimos así. Venimos mal todos. Veníamos mal, con malas costumbres. Y lo sigue diciendo. El 4 dice, hablando de los magistrados y del gobierno, dice, porque es servidor de Dios. ¿Para qué dice? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Acuérdate que en aquel entonces no había rifles como ahorita. Ahorita ya no llevan espada. ¿Ahorita qué llevan? Una pistola, unas esposas. Antes no existían, era la espada o las flechas. ¿Sí estamos aquí? Entonces, una vez más el 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a quién? ¿A qué hace lo malo? Estamos bien contentos, ¿verdad? Estamos aprendiendo. 5, por lo cual es necesario, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estarle sujetos. No solamente por razón de castigo, o sea, para que no me peguen, para que no me metan a la cárcel, no para esto. No es nada más por eso. ¿Sino para qué? Sino también por causa de la conciencia. ¿Conciencia con quién o qué? Con nuestro Señor, estar bien con Dios. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Mira, si a ti el Señor te está sirviendo el plato para que entiendas y no pones atención, estás entretenida, hablando, platicando, viendo el celular, y te voy a decir una cosa, eviten estar viendo el celular aquí en la iglesia. Desde que entran, evítenlo, por favor. Vamos hablando claro. Ese es el orden de Dios también. Para eso puso pastores, para enseñar, para educar. Para eso puso evangelistas también. Entonces, todo es un orden. Gloria a Dios. ¿En cuál me quedé? En el 6. Agrega, mira. Estos hombres, terrenalmente, ¿qué dice? Pues para esto, ¿qué dice? Pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sí entiendes? Por eso Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hoy no te voy a hablar lo que es de Dios, y tú ya lo sabes, para que no te pongas más triste, si de por sí ya, ¿sí me entiendes? ¿Sí saben cuál es lo de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Mira, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Mira, hermano, hermana, si yo no estoy de acuerdo en lo que a mí me cobra el gobierno, si yo no estoy de acuerdo en pagar impuestos, entonces yo estoy metido en un problema con el Señor. Quizás pueda haber excepciones por que te hicieron un trabajo acá por fuera, eso sí, pero donde tú estás metido con el Señor, tú debes llevar toda tu cuenta, porque le tienes que presentar al gobierno. ¿Qué pasa si nos hacen auditoría de repente?
Es como aquí de la iglesia, yo debo llevar todo en orden. ¿Qué pasa si me hacen auditoría de repente y empiezan a ver que hay cosas chuecas ahí en los taxes? Me van a felicitar, ¿verdad? A ver, Pastor Carlos, tenemos un premio para ti. Me va a ir mal. Mejor derecho. Derecho es derecho. Todito que vaya a cuentas así, claritas. Hasta acá en el mundo dicen cuentas claras. ¿Qué dice? Amistades largas. Hace días fui a poner un dinero para México y la mujer ahí me contaba de menos y yo lo conté. Yo siempre que cuento como estoy como los viejitos, yo cuento 3, 4 veces y hasta le doy unas 5 si puedo. Porque a veces se pegan. Y me le quedo así porque ya me lo habían hecho ahí en esa tienda. Le dije, vuélvanlos a contar, por favor. Le dije, yo los conté varias veces. Y ya los vuelve a contar. Oh, sí, está bien. ¿Cuentas claras? Ella dijo, amistades largas. Ok. All right. ¿Es así? ¿Sí estás aquí? Uno tiene que aprender a ser derecho. El corazón se tiene que enderezar si queremos si queremos servirle a Dios, agradarle a Dios. No es nada más de venir aquí y predicar y cantar y danzarle. No, es enderezar nuestro corazón, porque este corazón se está preparando para estar un día en la presencia de su Dios. Si el corazón es chueco, ¿cómo quiere entrar, hermano, a la presencia de Dios? No vas a entrar. El corazón se endereza por medio de la palabra, escuchando, obedeciendo, aceptando esta palabra. Se endereza este corazón. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros ya sois limpios por la palabra que habéis oído. Cuando Él dice la palabra que habéis oído es porque ellos aceptaron esa palabra y la pusieron por obra. Es así. Que acá dicen esto, que acá dicen, olvídate de fábulas y argüendes, chismes de viejas. Eso no sirve. Si no es conforme a la palabra, no sirve. Una vez dijo el Señor, mi palabra es mi palabra, lo demás no es nada. ¿Sí estás acá? Es así. Es el orden del Señor. Ahora, ¿qué haces con esto, hermano, hermana? Si un patrón te retiene el dinero, no te está pagando, trae consecuencias para él también. Y si tú haces, trae consecuencias. Mira, ¿qué dice en Levíticos capítulo 19? Vámonos para atrás, hasta atrás. Ahí, ayúdenle por atrás ahí a Norma, por favor. Levíticos capítulo 19, versículo 13. Esfuércense, jovencitas, que delante del Señor estamos y debemos dar con temor. Levíticos 19:13. ¿Sí lo tienen? Dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué consecuencias trae? Serias. Mira, vamos al libro de Jeremías, por favor, capítulo 22. Jeremías 22. Gracias, Señor. Versículo 13. ¿Lo tienes? Jeremías 22:13. ¿Lo tienen? Dice así: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde
y no dando el salario de su trabajo. Hay un problema serio. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y sala airosas. Y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermol. Esa persona que se enriquece y eso, no pagando, robando al jornalero, no le ve nada bien. Por eso dice en el 15, en el 16, mira, reinarás porque te rodeas de cedro, y por eso reinas robando, ¿sí me entiendes? Y luego le dice, no comió y bebió tu padre, y este sí hizo, ¿qué hizo? Juicio y justicia, y entonces le fue bien. El 16 dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. Y lo hace una pregunta el Señor, ¿no es esto conocerme a mí? Dice Jehová. El hacer el bien, el aceptar la palabra, el hacer justicia, eso es conocer a Dios, aunque nunca personalmente lo hayas visto con tus ojos. ¿Sí entiendes? Conocer a Dios es cómo Él quiere que cambiemos, que hagamos. Conocerlo a Él es cuáles son sus reglas, cuál es su ley, su palabra. Eso es conocer a Dios cuando entra a tu mente, a tu corazón y lo practicas. Eso es conocer a Dios. No es verlo de persona. Por eso Jesús decía, el que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Sí estás aquí? Porque las obras que él hacía eran las obras de su Padre. ¿Sí estás aquí? Y esto muchos no lo pueden captar, aún pastores no pueden captar esto, porque esto es más profundo. Pero Jesús mismo lo dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. No estaba diciendo que él era el Padre. ¿Sí estás aquí? Gloria a Dios. Mira, abre tu Biblia adelantito ahí en el libro que está atrás de San Mateo. Estamos hablando de Malaquías, por favor. Atrás de Mateo. Y ayúdenle ahí atrás, por favor. Ser chueco no conviene, hermano, hermana. No te conviene. Las ganancias que puedas obtener siendo chueco no te van a servir más que para perderte. Es mejor obtener las ganancias derecho. Malaquías capítulo 3 versículo 5. ¿Lo tienen? Entonces, todo esto, hermano, hermana, tenemos que enseñar a nuestros hijos, los jóvenes, cuando crezcan, hermano, que no sean gente chueca. Que en el mundo está yendo gente chueca, sí, pero tú y yo tenemos una esperanza. Tú y yo tenemos, por eso yo les he dicho, somos privilegiados, somos afortunados de que esta palabra ha llegado a nuestra vida. ¿Qué clase de vida llevábamos? ¿Qué enseñanza llevábamos? Lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿Qué sabían nuestros padres? No entendían este camino. Ellos hacían lo que pensaban que estaba bien, aunque no era agradable delante de Dios. Pero hoy tienes la oportunidad, el privilegio, la oportunidad de tener una Biblia, la palabra de Dios, para que tú te instruyas, para que tú cambies, para que deseches la enseñanza que veníamos arrastrando. Y de esa manera desechamos la maldición de nuestras vidas. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Versículo 5, Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan, ¿qué dice? En su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Les va a ir mal. Le va a ir mal. Por eso es importante. Y hermano, cuando tú aprendes esto, mira, gracias a Dios por la misericordia de Dios, yo he tenido trabajadores allá en México. Hemos traído trabajadores. Y digo esto para honrar a mi Señor. El salario de ellos allá son 300 pesos al día.
con gusto yo ahí, ¿quieren que les pague ahorita? Terminando el día, ¿quieren que les pague ahorita? ¿O quieren esperarse al fin de semana a recibir su raya? No, pues ahorita. 500 pesos a cada uno. Tráiganos 7. ¿Cómo crees que vienen otro día? Con gusto. Si tratas bien a los trabajadores, ¿cómo quisieras que te traten a ti? Y luego si les lleva su tortita, su refresquito, todo eso, ¿a poco crees que no les da más gusto? Yo no ocupaba decirles, hermanos, allá te trabajan por 300 pesos hasta mediodía. Ahí trabajábamos de verdad, hermano, yo ya me quería venir y ellos decían, no, vamos a seguirle. Hasta las 3 de la tarde paraban, a veces más. No les ocupaba yo puchar ni decir. Yo era el que ya me quería venir. Yo los miraba y en una ocasión ya eran las 3:30 y tenías que bajar del cerro. Y allá había arroyos de alambre. Y me dicen, para no irnos de embalde, vámonos llevándonos un rollo para atrás y unos clavando y otros así. Les dije, pues como, no, le dije, pues vámonos. No, pues no irnos de embalde. Si ustedes quieren, está bien. Mira lo que hace la diferencia, lo que hablamos ayer en el estudio. ¿Sí me entiendes? Haz bien. No te pienses pagarle bien a un trabajador. No nos debe de pesar. El que es aprovechado, tú lo vas a ver. ¿Sí me entiendes? Pero ¿sabes qué? Cuando unos andan así activos, al que anda flojo hasta lo hacen caminar. ¿Sí me entiendes? Yo lo he visto. Y otros hacen lo contrario, no pagan, no andan los pobres ahí buscando, ya les llegó el bill de esto y de esto otro. ¿Están clamando? ¿Dónde dice? Mira, Santiago, vamos a ir a Santiago, por favor. Santiago, capítulo 5, por favor. Ayúdenme ahí atrás para... Por eso debemos de aprender a ser derechos. Debemos de aprender a ser justos. Como tú quieres que te hagan, ¿qué dice la Biblia? Así haz con los demás. Capítulo 5, versículo 4, ¿lo tienes? Voy a leerlo del 3, ¿está bien? 5:3. ¿Está bien? Santiago 5:3. Voy a esperar un poquito que lo tengan ahí. Santiago. Hermano, ya le ayuda ahí, por favor. Gloria a Dios. Dice el 5:3: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? Mira el 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y sus clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sí entiendes el problema que se mete alguien que un patrón o algo trae ahí con miserias al trabajador? Le va a ir mal. No le va a ir bien. Regrésate a Romanos capítulo 13, por favor. Esto es para nosotros, con el gobierno, los patrones, esto es en todas las áreas. ¿Sí estás aquí?
Romanos capítulo 3, otra vez voy a leer el 7, porque leímos el 7 hace ratito. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros, que dice, unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué hace? Cuando tú amas, tú no vas a desear hacerle mal a nadie, en todas las áreas, no nomás en esta. En todas las áreas. Por eso dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿En qué se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a hacer el mal a nadie en todas las áreas. Porque esta es la ley, este es el mensaje de Dios. Son 2 mandamientos, y en este que leímos abarca todo, excepto el primero. El primero es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, si tú amas algo más que a Dios, también le sales debiendo. ¿Sí entiendes? Si tú amas algo más que a Dios, te conviertes en idólatra. Dios debe de ser el número 1 en tu vida. Más que tu esposo, más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu padre, más que tu madre, más que tus bienes, más que todo. Porque Él es el que nos provee todo. Porque Él es nuestro Dios. Y de Él recibimos los bienes, y de Él vamos a recibir la salvación. Si nos esforzamos hasta el fin. Si estás aquí. Por eso sigue diciendo el 10. El amor no hace, ¿qué dice? Mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, este es el amor. Este es el cumplimiento de la ley, es el amor. ¿Sí estás aquí? Entonces, si entendemos esto, si tú quieres de verdad seguir el camino del Señor, tienes que, mira, hermano, hermana, en el mundo hay un dicho que dice que el que se junta con lobos, ¿qué hace? Aullar se enseña, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tú andas con lobos, aprenderás a aullar. Si tú andas con gente que le gusta robar, vas a robar. Si andas con gente que es chismosa, te volverás una chismosa, un chismoso. Si andas con gente que usa drogas, si andas con gente que hace esto y esto, cualquier área, tú vas a aprender de eso. Entonces, si a mí la palabra me dice que yo debo, el cumplimiento de la ley es el amor, yo debo de evitar a esas personas, en todas las áreas. Yo debo de buscar a Dios y personas que me nutran, personas que me edifiquen mi vida, que yo pueda crecer espiritualmente. Hay un libro en la Biblia católica que se llama Siracides, que dice: cuando conozcas un hombre sabio y entendido, acábale la entradera de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Visítalo todo el tiempo para que de él aprendas sabiduría, para que de él aprendas inteligencia. Pero si tú vas y visitas a aquellos que hablan malas palabras, te volverás un mal hablado. Aún dice en 1 Corintios capítulo 15, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con alguien y con malas conversaciones, lo bueno que habías recibido se echa a perder por causa de tu boca, por causa de hablar cosas que no van en acorde con la santidad, con la justicia de Dios. ¿Sí entiendes? ¿Quieres crecer? ¿Quieres recibir la bendición? Mira, hermano, la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia. Busca al Señor. Métete en la lectura. Métete a orar, a hablar con Él. Anda con Él y Él va a andar contigo. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Él te las va a dar. Todo lo que tú necesitas, Él es un Dios justo. Dice que si Él formó las aves, dice: las aves del cielo no siembran,
ni guardan en granero, pero Él las mantiene, les da de comer. Cuanto más nosotros. ¿Qué nos hace falta entonces? Creerle al Señor. Necesitamos fe, necesitamos creer, necesitamos aplicar a nuestra vida. Porque quizás tú recibes bien este consejo, este mensaje, pero no termina aquí. Es allá en nuestro diario vivir que tenemos que andarlo aplicando, que andar meditando, hablando, evitando lo que nos puede perjudicar, evitando aquello que no nos deja edificar en el Señor, evitando las malas amistades, las malas costumbres y todas esas áreas. El que ya esté preparado, pues cuando vaya lo que va a hacer es hablar del Señor. No caerá en las propuestas. No aceptará las propuestas que provienen de Satanás por medio de aquellas personas, sino que aceptará en su corazón el consejo de Dios, y eso es lo que va a hablar. Porque de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Mira, hermano, hermana, con esto tú te identificas y nos identificamos. ¿Qué hablas en tu trabajo? ¿Qué hablas en tu casa? ¿Eso que tú hablas allá? Eso es lo que hay en tu corazón. Porque aquí nadie habla nada. Aquí todos son santos. Aquí todos no dicen nada, se aguantan. Pero ¿qué dices allá? Y de eso tú te darás cuenta que hay en tu corazón. Por si no es que no sabes qué hay en tu corazón. ¿Sí estás aquí? ¿Sí estamos aquí? Entonces, el que se opone a lo establecido por Dios, acarrea para sí mismo condenación. Esforcémonos, hermano, hermana. Esta palabra es fácil, esta palabra es hermosa, pero abrázala, honrala, y ella te va a honrar a ti. Que el Señor te bendiga.